esta grabación muestra el procedimiento de elaboración de la borona en la voz de Marcelina Huerta Lambón, de Merusiá, en Yayán, que contaba 79 años en 2005. En el plano lingüístico cabe destacar la inflexión metafonética y la aspiración de la F inicial latina ante el diptongo hue, en palabras como fuiru, jueyes, fuente. La grabación dura 1 minuto y 52 segundos. Pues faig a la Boroña, artesanal fuego, reuniendo a los pueblos y tiran a la castañera y traían un cestonado de hoja de castañal y quitaron el sasco y echaron la Boroña y después echaron los fuelles y arriba la Boroña y después más fuelles arriba, después una cama de broza de hierbona y de eso. Después en un torrellín así le metían ya chorizo, tocino, morcilla y a verlo a la Boroña. Y después arriba echaban otra capa de ascuas y iba fumeando hasta que estaba allí vacío. Y después sacaban de allí y bien partiendo cachinos de Boroña y sacando de aquel terreñín, sacaban un cachiquín de tocino, un puñín de grasa de aquello y iban a comerlo. Y por lo que os quedaba para toda la semana, cataban y mazaban y tenían unas piedras así redondas, tenían pino y iban sacando por aquí la leche y la nata iba quedando ya. Y después cortaban un cacho de torta y a verlo a fuego así y a calentarlo y a comer. A poner la comida y a lavar al río, a la fuente, por agua. Y después poner la comida, pues cuando venían las castañas, a lo mejor marchabas ya la castaña y todo, dejabas una de los mates. Ahora no hay de pelar una, pero la fama, que pasemos. Nosotros llevamos 11 en casa y 11, somos 9 hermanos. Y después el padre y la madre, y cuando vino la fama, que no había nada que comer, comís estos bichos que salen por debajo de los árboles, agrietes de son de los clavos, aquellos lamaños carneros, como se ahora en unas coscuques así pequeñas, y el picalín de los arcos. Ay, pasamos muchas cosas. Lo que se podía, o a y otro lo vio. Pasamos mucho. Bien, la octava grabación ya termina con la serie de grabaciones editadas y es una grabación que muestra el habla de Cagliao en Caso, de boca de Toribio Calvo, de unos 45 años, y fue realizada en 2005. Dura 2 minutos y 45 segundos. Narra una historia muy guapa de un alimañero que andaba con una yoga por ahí, que como capturó una yoga para andar llevándola por las ferias y dejarse la vida con ello. Bueno, este domingo fue el que acabó con los lobos. Y un hermano de mi padre, tío. Eso. Como a última yoga que tengo domingo en cautividad, porque tengo muchos años que sigo mucho. Y después unos años vivía de ello este domingo, bueno, sacaba una ayudina para con lo del ganado. Y pues dedicados a salir de alimañes y cazaba alimañes, unos vendíales para la piel, para aprovechar la piel que le quedaba al día, y otros después, como debían tener algunas en cautividad, sacaban las pelesferias y exponíales, y bueno, David que donación y sacaba aquel eso. Y después eso, la última yoga que tengo, bajamos la gente, como eso, tendría 15 o 16 años. Y hechas en unas esta feria en San Miguel a abrirles presos en monte para regales, camperes y eso. Y aquella vez había llovido ya esta feria y pues bueno, como ya más tarde, y había un tío mío que es padrino, y el italiano y un grupo, y estábamos allá, y en entrada de diciembre no había nadie, y este domingo fui y tenía una yoga en la garrulla, viva. Como que ya parece, estábamos comiendo un bocaín, hacia mediodía, y aparece dando voces que bajáramos, estábamos comiendo, deja eso, que tengo una yoga viva en un lazo, en una garduña, y tengo que agarrar la viva, que fa mucha falta. Echamos para allá, y el tío, llegas un poco pronto, ¿qué es el Dios mío que te voy a ayudarte a matarla? Pues ayudarte a matarla, que mal que es mi rapaz, que da licuada, a ver si nos manca, no sé qué, matámosla, que se escape, que ha enfadado, porque mi último era verla muerta, y eso. Que no, hay que ayudarme a la mano. Digo, yo tengo una asesoría aquí nueva para con ella, y dice yo, coño, por rapazuco, dice ella, coño, por rapazuco, y que quiero matar a la profesora, y matar a la profesora, entonces nunca la mataron. Y él, mientras tanto, ya quitó la sobrecarga del mío burro, marchó para allá para enlazar. Y ahí tiró un lazo unas pocas de veces porque la yoga estaba en la garduña y había arrastrado una palanca que tenía atada y entre otras una piedra. Estaba allí y tiró yo, bueno, pues estoy trabajando, después mordí ella. Otra vez ya la lazo aquí
y ató, y ha encontrado una UCI para arriba, y después ya mandó a mi tío a agarrar por el rabo para tirar para atrás. Tú pusiste bien para atrás, para que ella, mientras tanto, no podía revolverse para poder embociar. Y eso que hago, claro, que tú tenías ganas de jugar ahí, estaba ganas de ganar perro, pero después tiraba bien el rabo para atrás y metía la llave. Y enseguida volvía a tirar para atrás. Bueno, nada, ya la lanzó y bajó, baixamos el burro, la mula tenía más miedo, baixamos el burro, baixamos, y vivía de eso y baixábamos contentos con ella, pues echamos unas botellas de coñac después para acá, estaba la encima. Bien, solo quedan 3 grabaciones, digo, vamos a contar vuestra paciencia, pero lo que vais a ver aquí ya no está editado, simplemente quería que, como es un proyecto de edición global de todas las salas de Asturias, dar una muestra representativa de lo que falta, que son 3 pequeñas grabaciones, 2 del oriente de Asturias y una del habla gallega-asturiana. Bien, esta octava grabación es una grabación inédita, como lo dije, saldrá a luz en 2009 y muestra el habla de Vega de Cien en Aniela, de boca de Martín de Vega, que contaba 97 años en 2005. En el plano lingüístico cabe destacar la aspiración de la F inicial latina en palabras como jarta, gelar, gigos, etc. La grabación dura 1 minuto y 58 segundos. Ah, sí, es así, mira, pues esta carta le contamos a mi abuelo, que había una mujer, que había donde el barrio tenían que llevar un colerón cuando iban al agua, cuando parían. Y aquella mujer iba a dar un suco a gilar y esperar que viniera el barrio a eso. Y pasaba una, y decía ella, porque nunca caía la peste que le echaba. Y decía ella, o bien que te llames Vera, o eres a melandrada, o traes el collar de acebo, yo no sé qué tijara. Sí, es así. Esa quedó en la cabeza, yo, el cuento ese de mi abuelo. Y otra vez también con el cura, cuando los curas andaban ellos mucho para San Antonio, ¿sabes? Que saben. Y aquella vez no viene nada, el cura viene un poco. Otra vez eran los corderos y cabritos y pollos y de todo. Y aquel año no viene. Entonces mandó al sacristán de noche ir a agarrar pereces como un chivo, para decir que la tía murió. El cura, sí, el cura mandó no sé cómo llaman, al paisanín, Pedro, echó a Pedro el provino, ni a que vive el río, espera ahí que lo maten, porque no sobre otro de ese pueblo de arriba, tiraban tiros a donde son niños, el chivo berraco. Y verás cómo van a matar a Pedro, María. Entonces, ya, y el cura de Vega, si preste de ponga, fue regalar a la barra de cuadronga, manieco de leche, vallico de jigos, huevos tostados y jigos tostados y huevos maduros. Daba mucha rabia al cura ellos. Sí. Bueno, la novena y penúltima grabación